Hoy os quiero hablar de uno de mis momentos favoritos de la historia, el siglo XIX, sus grandes autores, sus grandes proezas, sus grandes enigmas, el siglo XIX. Uno de los protagonistas fundamentales lo es Alejandro Dumas. Vamos a contar su historia a grandes rasgos, con esas anécdotas, con esa polémica que siempre rodeó a un personaje curioso, un personaje que fue objeto de mofa, de censura, que le impidieron entrar en la Academia Francesa por culpa de las perversiones de las que le acusaban. Sí, la verdad es que le gustaba mucho el género femenino, frecuentaba mucho ese género, pero no quita para que sea uno de los autores más populares del siglo XIX y de toda la historia. Ahí están sus obras, con negros, con ayudantes, con colaboradores, con documentalistas, pero ahí están sus obras. El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Enrique III y su corte, El Caballero Armental. Hay tantas y tantas emociones rodeando al bueno de Alejandro Dumas. Sí, uno de los artífices de la novela popular, uno de los que crearon ese género que se llamaba folletinesco. Sabéis que antes las novelas se presentaban por capítulos en las publicaciones, se las empezó a llamar folletines. Su creador, es que se llamaba así, folletín. Bueno, pues uno de esos grandes impulsores fue sin duda alguna nuestro héroe de hoy, Alejandro Dumas, don Alejandro Dumas, que tiene una historia tan curiosa como esta. Un joven Alejandro lo podemos ver correteando por la Ville de Cotelet. Allí nació, el 24 de julio de 1802. Venía de una familia curiosa y dudosa. Su abuelo, el marqués de La Pelletier, era un noble díscolo, un hombre que fue a las Américas buscando fortuna y buscando amor. El marqués se afincó en la isla de Santo Domingo y allí tuvo amores con una esclava haitiana, con una esclava negra. Fruto de ese amor nació un niño, el padre de Alejandro Dumas. Y ese niño mestizo, consiguió llegar a ser general, nada más y nada menos que general de los ejércitos napoleónicos. Él estaba convencido con la República. Él siguió a Napoleón en sus campañas en Italia, también estuvo en Egipto, y luchó ferozmente al lado del que él consideraba el gran líder de la República. Pero luego llegó el imperio, luego Napoleón se aupó a sí mismo a la categoría de emperador. Y aquel general, el general David, no estaba muy conforme con esas ideas napoleónicas. En consecuencia, fue apartado, fue aislado, fue sometido al olvido. Se casó y tuvo al pequeño Alejandro. Alejandro Dumas. Se llama Dumas porque tomó ese apellido de su mamá, de su madre. Pero pronto murió el general David. Murió, como os digo, olvidado, casi en la indigencia. Murió en 1806, cuando Alejandro tan solo tenía 4 añitos. La madre, desprovista de cualquier ingreso económico, no tenía pensión, pues no le pudo dar, no le pudo suministrar, no le pudo proveer de buena educación al niño. El niño se crió como un auténtico salvaje, no fue a la escuela. Fue muy tarde cuando aprendió a leer, y no precisamente los clásicos, las novelas habituales, no. Él se interesó por la fantasía, él se interesó por mundos fascinantes, mundos de héroes. Ahí estaba Sir Walter Scott, una referencia constante para Alejandro Dumas. Más tarde sería traductor de su obra Ivanhoe. Bueno, pues aquí tenemos a Alejandro correteando por Cotelet y viendo cómo su madre se las veía y se las deseaba para poder sustentar esa familia, para poder sacar la familia adelante. Con 16 años se convierte en recaredo, pues se convierte en una especie de mensajero del pueblo, va de una zona a otra, de un lugar a otro, y va buscando encontrar un poco de dinero, unos francos, para ayudar a su madre. Esta consigue, pues un beneficio a cargo del gobierno francés. El gobierno francés le entrega un estanco. Y con el estanco, vendiendo tabaco, pues consigue sacar al pequeño Alejandro adelante, consigue comprarle esos libros que tanto le interesaban. Y Alejandro lee ávidamente, pero tiene un sueño, y ese sueño no es otro sino París. Él quiere viajar a París, él quiere progresar, él quiere culturizarse. En 1822, con 20 años, en compañía de un amigo, viaja a París, y allí estaba, la ciudad luz, esperándole. Algo iba a ocurrir, una extraña unión se iba a producir. Alejandro Dumas entraba en París, y entraba al servicio del duque de Orleans, y este frecuentaba los ambientes culturales, este acudía a las élites sociales, y allí se leían las obras, porque era costumbre en el siglo XIX, antes de estrenar cualquier obra, era la costumbre leerla en público.
ir a uno de estos salones sofisticadísimos y leer la obra, la leía el autor de su propia voz, y la leía para ver cómo la recibía el público. Siempre lo primero era ofrecerlo a las clases pudientes, luego ya veríamos. Existían en aquellos tiempos dos grandes teatros en París. Por un lado, la Comédie Française, y por otro lado el Odéon. Eran las dos grandes instituciones teatrales. Lo que no querían estos dos teatros, pues pasaba a pequeños teatrillos de los bulevares. Allí se representaban comedietas, operetas y todas las obras rehusadas por la Comédie o el Odéon. Alejandro Dumas sueña con estrenar sus obras, quiere ser autor teatral, ya lo tiene seguro, ya está convencido, quiere estrenar sus obras en la Comédie Française. Y se empieza a relacionar con los viejos actores de la Comédie. Quiere que esos actores algún día interpreten algo escrito por él. Por fin está a punto de consumarse un sueño. Nos encontramos en 1829. Alejandro Dumas está muy nervioso. Víctor Hugo todavía no había estrenado Hernani, sería un año más tarde cuando se produjera este asunto. Pero Alejandro estaba nerviosísimo. Los melenudos románticos le acompañaban. Él también le gustaba mucho sentirse romántico. Y estrena Enrique III y su corte. Previamente, como os he comentado, había leído esta obra ante el público, y el público la había acogido con mucho calor. Esa calidez le dio fuerzas para ir al teatro y estrenar. Y estrenó con muchísimo éxito. Enrique III y su corte fue el impulso claro y definitivo para el nuevo autor teatral, Alejandro Dumas. Su nombre empezaba a sonar por todo París. Está muy contento porque además en Francia esto de los derechos de autor ya se manejaba desde 1792. Por tanto, empiezan a animar al joven, le empiezan a dar palmaditas en la espalda para que se entregue con entusiasmo a la confección de nuevas obras. Y así ocurre. Porque Alejandro Dumas, aunque ha pasado a la historia como gran novelista, como novelista popular, hay que decir que buena parte de su obra pues está en comedias teatrales, en obras teatrales y también en ensayos de viajes, porque el viaje era la gran pasión para Alejandro Dumas, para él y para todos los viajeros románticos. Era como una especie de toque de elegancia. Aquel que se sintiera romántico debía ir, sin duda alguna, a viajar. Debía visitar países y además hacer de corresponsal. Porque estos viajeros luego mandaban sus crónicas, sus artículos a los diferentes periódicos. Fue el caso de Alejandro Dumas, que también se puede considerar como buen periodista, articulista. Conoció muchos países. Suiza, sitio al que fue tras una epidemia de cólera en París. Él mismo contrajo esa cólera y para curarse de esa enfermedad, pues fue a los ambientes más sanos, más montañeses de Suiza. Esto ocurría cuando tenía tan solo 30 años, pero llegarían otros lugares pues que, por cierto, provocaron libros, ensayos de viajes. Él estaba enamorado, absolutamente enamorado de Italia. Allí había estado su padre y le había contado muchas cosas. De pequeñito, los primeros cuentos seguramente fueron en italiano. Él quería aprender idiomas. Se manejaba muy bien en italiano, quería aprender alemán para leer a Goethe, porque Goethe era la pasión en aquellos tiempos. Las obras de Goethe se representaban con avidez, se recibían con auténtica entrega y muchísimo entusiasmo. Bueno, pues él viaja a Italia, crea algunos libros, va a Rusia, hay un libro ahí, Impresiones de Rusia, también otro en Arabia, donde se pasa una temporada, Arabia Feliz. En fin, hay otro incluso que tiene que ver con nuestro país, hay un libro que se llama De París a Cádiz. Son los ensayos viajeros de Alejandro Dumas. Pero su éxito le hace pensar en crear novela. Él quiere crear novela, quiere escribir novela. Y empieza a realizar... Bueno, ya Enrique III había sido una obra en prosa, pero quiere ahondar un poquito más. Él está siempre interesado por la novela de fantasía, por la novela de aventuras, esa novela que caracteriza